tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Nuestro grupo es el número 5, el cual está conformado por César Albarracín, Nardia Porras y mi persona, Caterina Regalado. En la misma daremos a conocer sobre dos diferentes test. El primero es cuestionario sobre los componentes obsesivo-compulsivo de la bebida y el segundo, la escala para síndrome positivo y negativo de la esquizofrenia. Para comprender en sí el primer cuestionario, daremos a conocer un breve concepto de lo que es obsesivo-compulsivo, el cual es una patología neuropsiquiátrica caracterizada por pensamientos intrusivos, repetitivos y conductas rituales que causan un gran sufrimiento a quienes lo padecen, por lo severo e irracional de sus síntomas y por la frecuente asociación con otras enfermedades psiquiátricas y neurológicas. Además, se menciona que cuando no lo consiguen, se produce una pérdida del control de sus impulsos, a los que sigue una indulgencia en su conducta de beber. Desde dicha óptica, la dependencia alcohólica puede interpretarse como un trastorno en el control de los impulsos, en el que el deseo o la ansia sería el equivalente de la ideación obsesiva y la conducta de consumo se correspondería con los fenómenos compulsivos. A continuación presentaremos un video que detalla sobre el alcoholismo en general para comprender en sí el primer test. Por el consumo del alcohol, pero el alcoholismo, ¿es una enfermedad o un mal hábito? El alcoholismo es una enfermedad primaria. Lo que eso significa es que el alcoholismo tiene diferentes marcas distintas que son las que causan que sea llamada enfermedad. También es una enfermedad crónica. Eso significa que es una enfermedad que nunca se quita. El Instituto Nacional de la Salud encontró que más del 87% de adultos en el país han consumido alcohol en sus vidas. Entonces, esto lleva a otra pregunta. ¿Cómo se distingue entre un alcohólico y un bebedor social? Y cuando bebe el alcohol, lo que sucede es que despierta una parte del cerebro que le da euforia, le da un sentimiento de invencibilidad. Además, el doctor Mancini añadió 3 puntos claves para saber distinguir entre ambos. Se debe tomar en cuenta la cantidad que consume, la frecuencia en que bebe y el deseo de seguir bebiendo a pesar de consecuencias negativas. Si cada vez que me emborracho pierdo mi trabajo, si cada vez que me emborracho me arrestan, si cada vez que me emborracho peleo. Después de 30 años de sufrir por las consecuencias del alcoholismo, ahora Javier lleva 10 años sin beber un trago. Él acudió a un grupo de alcohólicos anónimos para comenzar su proceso de rehabilitación. Pero antes de llegar allí, tuvo que aceptar su diagnóstico. Porque el que por último se da cuenta que tiene problemas con el alcohol es el alcohólico, porque no lo quiere aceptar. Ya, ahora como podrán ver, en esta diapositiva se les presenta el cuestionario sobre los componentes obsesivo-compulsivos de la bebida. El cuestionario es diseñado para valorar la preocupación por la bebida, componente obsesivo, y el consumo, componente compulsivo. El mismo consta de 14 ítems que se agrupan en dos escalas. El primero, componente obsesivo, consta de 1 a 6 ítems y el segundo, componente compulsivo, ítems de 7 a 14. Cada pregunta tiene 5 posibles respuestas tipo Likert, que se puntúan de 0 a 4. Es un instrumento autoduplicado. En cuanto a la corrección e interpretación, la puntuación de cada subescala se calcula sumando 5 valores. Unos se obtienen de preguntas aisladas y los otros de la puntuación más alta obtenida en pares de preguntas. En cuanto a la primera subescala de comportamiento obsesivo, se suman los valores de las preguntas 3, 4, 5 y 6 y la puntuación más alta alcanzada en el par de preguntas 1 y 2. Y en cuanto a la subescala de componente compulsivo, se suman las puntuaciones de las preguntas 11 y 12 y las máximas puntuaciones alcanzadas en los siguientes pares de preguntas 7, 8, 9, 10, 13 y 14. La puntuación total se obtiene sumando las puntuaciones obtenidas en cada subescala. Cabe mencionar que no existen puntos de corte propuestos,
Cuanto mayor es la gravedad de la dependencia alcohólica, mayores son las puntuaciones del componente obsesivo-compulsivo y del total de la escala. Aquí, como podrán visualizar, ya se encuentra en sí lo que es el cuestionario sobre los componentes obsesivo-compulsivos de la bebida. En esta diapositiva se les presenta 7 ítems. Y en esta otra diapositiva se les presenta los 7 restantes, lo que sumaría los 14 ítems en cuanto al cuestionario sobre los componentes obsesivo-compulsivos de la bebida. A continuación veremos la escala para el síndrome positivo y negativo de la esquizofrenia. Primeramente se presentará un video acerca de lo que es... La esquizofrenia es una patología del neurodesarrollo. Entre la tercera y cuarta semana de gestación se instala una impronta que produce una escisión luego en el cerebro, una escisión como dice la misma palabra. Las causas son muchas, una de ellas es este problema, otra es la apoptosis, que es una poda neuronal altruista que se produce con el nacimiento y en la entrada a la pubertad. Parece que estos pacientes tienen una poda excesiva. También están los accidentes periostétricos, accidentes de automóvil, la droga colabora también, y esto se pone de manifiesto en algún momento dado por algún evento de vida, que puede ser una mudanza, salir mal de una materia, lo dejó la novia, que como son de extrema sensibilidad, para la gente común esto es un trastorno y para ellos es una hecatombe. Los síntomas son los positivos, que se ven en las películas, los negativos, los comportamentales y los psiconeurocognitivos, que es la atención, la memoria y la resolución de problemas. La sintomatología positiva es aquella que se nota, es la que yo digo que están en las películas porque es la que la gente conoce. Los delirios y alucinaciones. Delirio persecutorio, delirio místico, personas que dan todos sus bienes y realmente se quedan sin nada. Y las alucinaciones son los cambios en los sentidos, por ejemplo, ven cosas que no se ven, sienten cosas que corporalmente, como deformaciones, olores feos, gustos feos, voces que los mortifican mucho. Esos son los positivos. Los negativos es lo que deja de ser la persona. A la bulia, falta de voluntad, no pueden trabajar, no pueden seguir estudiando, están todo el día tirados en la cama, como si fuera una depresión. Hay mucha crítica de los padres, ¿no es cierto? No pueden sentir, eso es la anedonia, no pueden expresar los sentimientos, que es la lexitimia. Y después los síntomas psiconeurocognitivos, que es lo que hace fracasar en todas las partes académicas. Falta de memoria, o pierden la memoria, la atención, la resolución de problemas, vivimos resolviendo problemas. Utilidad de la escala para el síndrome positivo y negativo de la esquizofrenia. Los síntomas característicos pueden conceptualizarse como pertenecientes a dos amplias categorías, los positivos y negativos. Los síntomas positivos parecen reflejar un exceso o distorsión de las funciones normales, mientras que los síntomas negativos parecen reflejar una disminución de las funciones normales. Los síntomas positivos incluyen distorsiones o exageraciones del pensamiento inferencial, ideas delirantes, la percepción, alucinaciones, el lenguaje y la comunicación, lenguaje desorganizado, y la organización comportamental, comportamiento gravemente desorganizado. Los síntomas negativos comprenden restricciones del ámbito y la intensidad de la expresión emocional, aplanamiento afectivo, de la fluidez y la productividad del pensamiento y el lenguaje, alogía, y el inicio del comportamiento dirigido a un objeto, abulia. La utilidad de la PANS está bien documentada y ha sido ampliamente utilizada en diferentes estudios. Su utilidad radica en la valoración de la severidad de los síntomas y en la monitorización de la respuesta al tratamiento, tanto farmacológico como psicoterapéutico. La PANS consta de 30 ítems que evalúan el síndrome esquizofrénico desde una doble perspectiva. Dimensional. Evalúa la gravedad del síndrome positivo, del negativo y de la psicopatología general del trastorno esquizofrénico. Categorial. Clasifica el trastorno esquizofrénico en positivo, negativo o mixto.
Los 30 ítems conforman las siguientes 4 escalas. Escala positiva, 7 ítems. Evalúa los síntomas sobreañadidos a un estado mental normal. Escala negativa, 7 ítems. Evalúa los déficits respecto a un estado mental normal. Escala compuesta. Evalúa la predominancia de un tipo sobre el otro, positivo y negativo. Psicopatología general, 16 ítems. Evalúa la presencia del otro tipo de síntomas en el paciente esquizofrénico. El tiempo aproximado de administración es de 30 a 40 minutos. Cada ítem se puntúa según una escala Likert de 7 grados de intensidad o gravedad. El análisis factorial de esta escala se ha puesto en manifiesto la existencia de 4 factores, los cuales explicarán el 52% de la varianza total. Estos factores son negativo, positivo, excitación y depresión. En trabajos posteriores de esta escala han llevado a proponer una serie de factores subyacentes, además de los clásicos como el positivo, negativo y psicopatología general. Entonces, en los cuales han descrito las siguientes subescalas o dimensiones. La de excitación, utilizada como medida de agitación en distintos ensayos clínicos, en los cuales se difiere por 4 ítems: excitación, control deficiente de impulsos, tensión motora y hostilidad. Subescala de manía, constituida por 4 ítems: excitación, control deficiente de impulsos, falta de colaboración y hostilidad. Y tenemos la subescala depresiva, formada por los ítems: preocupación somática, y también tenemos de ansiedad, de sentimientos de culpa y de depresión. En cuanto a la corrección e interpretación de esta escala, nos proporciona 4 puntuaciones dimensionales, que son de síndrome positivo, negativo, escala compuesta y psicopatología general. En estas escalas positivas y negativas y psicopatología general se obtiene sumando las puntuaciones de cada ítem. Las puntuaciones oscilarán entre 7 y 49 para las escalas positiva y negativa, y 16 y 112 para la psicopatología general. La puntuación en la escala se obtiene restando la puntuación en la escala negativa a la puntuación en la escala positiva. Esta escala puede tener valencia tanto positiva como negativa, oscilando sus valores entre menos 42 y más 42. También vemos que no existen puntos de corte para las puntuaciones directas obtenidas. A continuación podemos observar la siguiente tabla, en la cual nos habla de las puntuaciones que corresponden a cada de los percentiles obtenidos. En la primera tenemos el percentil en sí mismo. Como podemos observar, tenemos en filas. Tenemos también la puntuación en la positiva, tenemos la puntuación en la negativa y en la compuesta. Como podemos ver, aquí tenemos menos 24, menos 10 las negativas. Y tenemos de la psicopatología general. También podemos acotar que en la puntuación dimensional comentada en los puntos anteriores proporciona también una información para podernos categorizar sobre el trastorno esquizofrénico, a ver si es positivo o es negativo, por lo cual podemos tener varios restrictivos. Podemos ver que se clasifican en 2 restrictivos: el más restrictivo y el menos restrictivo o inclusivo. En el más restrictivo podemos observar el positivo y el negativo. El positivo es cuando la escala es positiva, más de 2 ítems, tiene una puntuación superior a 3. Y en la escala negativa a menos de 3. El negativo, la escala negativa es de 2 ítems y obtiene una puntuación superior a 3. Y en la escala positiva 3 ítems que obtienen una puntuación superior a 3. Y el mixto, cuando ambas escalas hay más de 2 ítems que obtienen puntuaciones superiores a 3. Y el menos restrictivo tenemos el positivo y el negativo. Aquí nos habla sobre las valencias tanto negativa como positiva. Aquí podemos observar la escala para el síndrome positivo y negativo de la esquizofrenia, cuales contienen 16 ítems. Están divididos para la escala positiva, para la escala negativa, para la escala compuesta y para la psicopatología general. En los lados tenemos para poder sacar los percentiles, en el cual ya se explicará en clase cómo poder sacar los percentiles.